esta primera clase del año. Hace algunos años, hasta el día de hoy, era una festividad, ¿no? Casi feriado también era los 6 de enero, la bajada de los Reyes. ¿Qué tal? Mireya, Mónica, Juan, Oliver, Evelyn. Muy buenos días con todos. Williams, Miguel, ¿qué tal? Erika, espero que se encuentren bien. Bien, vamos a continuar nuestro trabajo académico. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Espero que hayan pasado unas buenas fiestas de Año Nuevo, aunque sea en casa, pero algo mejor, más familiar, ¿no? Más tranquilo. Muy bien. Habíamos visto la filosofía contemporánea que se divide en dos siglos, ¿cierto? El siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XIX hemos visto ya la primera parte de lo que es el positivismo, ¿correcto? Hemos llegado, para recordar, hasta el tema del marxismo. ¿Hicimos el marxismo también con ustedes? Sí, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Y creo que íbamos a entrar a trabajar lo relacionado a lo que es el voluntarismo. Muy bien, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Terminar la filosofía contemporánea del siglo XIX e ingresar básicamente a la filosofía contemporánea del siglo XX, ¿correcto? Cuando hablamos del voluntarismo, acuérdense que la idea central, ¿cuál es? La primacía de la voluntad sobre el entendimiento. Recuerden que la voluntad es aquella fuerza que básicamente permite al hombre realizar una acción, un acto, ¿no? Cuando funciona muy bien nuestra voluntad, pues podemos decir que es un acto consciente, libre, que poseemos y nos induce a la realización de una acción. Muy bien. Entonces, si nosotros hablamos del voluntarismo, es aquella corriente filosófica que sostiene que la voluntad es lo primero que hay en cualquier ámbito. Lo que moviliza al mundo es la voluntad, ¿correcto? Y la voluntad básicamente está o se encuentra en un plano subjetivo. Por ello que se plantea que la voluntad es independiente o no está condicionada a hechos de tipo objetivo, ¿correcto? Entonces, no se condiciona al objetivo. Y su máximo representante es Arthur Schopenhauer. El voluntarismo considera pues que la voluntad es ciega e irracional, ¿ya? Son características básicas que hay que tener en cuenta. Entonces, el voluntarismo, la voluntad prima sobre el entendimiento, no se olviden, ¿correcto? Alguien creo que está con su micro encendido. Por un lado, no depende de la realidad objetiva y es considerada ciega e irracional. Vamos a hablar de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, su filosofía se le considera la filosofía del pesimismo, ¿ya? Miren cómo se va a dar esto. Si te dicen, filósofo que plantea una filosofía oriental pesimismo, ¿qué vas a marcar? Arthur Schopenhauer, ¿correcto? Bien, filósofo alemán Schopenhauer. Schopenhauer decía lo que de una u otra manera incita a la persona a actuar
son dos elementos, ¿no? Es como si nuestra vida se encontrase en un péndulo, decía, entre el dolor y el aburrimiento, ¿no? Mira, el dolor y el aburrimiento. Nos basamos siempre en querer algo. El hombre siempre quiere cosas, anhela cosas. Pero el problema aquí es que no satisfacemos todo. Por eso concluiría pues que el hombre es un ser insatisfecho. Mira, ¿cuántos de ustedes para estas fiestas han querido tal vez un determinado presente, ¿no? De pronto un nuevo celular, ropa nueva, ¿no? Algunos habrán querido cambiar de pareja, también, aunque parezca mentira. Algunos quieren cambiar de casa, cambiar de auto, cambiar de trabajo, ¿no? Cambiar el salario que ganan, cambiar su forma de ser. Y siempre queremos algo. Tal vez ahorita usted quiere tomar desayuno, quiere seguir en la cama, o tal vez está en la cama, pues porque eso lo saben ustedes, no yo. Porque detrás de esta pantalla hay una serie pues, de actos y acciones que dependen de la voluntad de usted. Algunos quieren no tener tantos hermanos o no quieren tener hermanos. Algunos quieren tener hermanos, los casos de los hijos únicos. Y mira, tantos condicionantes se dan. Y el hombre quiere, pues no. Dice bien claro, la vida del hombre es como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El dolor, ¿por qué? Porque el hombre quiere cosas, ¿correcto? Pero al final se da cuenta que no puede tener todo, pues. ¿Y por qué siente dolor? Porque necesitamos algo. El necesitar es carencia. Y el no tenerlo nos hace sufrir. Ahí está el sufrimiento. Y por otro lado, ¿por qué el aburrimiento? Porque ahora hay exceso. Y no creas que cuando hay algo en exceso es porque existe placer. Como tienes en exceso, a veces o generalmente, ¿qué te va a ocurrir? Que usted experimente el aburrimiento. Miren, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, han estado en algún videojuego o juegos en red? Y están ahí y llega un momento que dice, ya me aburrí de esto. O tal vez cuando ella te dijo, me he aburrido de la relación. Ya me aburrí de ti. ¿Te das cuenta? Cuando usted de pronto va con su pareja, camina una tarde, cuando podía salir libremente, sin ninguna restricción de abrazarla, usted la llevaba, pues, ahí la abrazaba, ¿no? La parte del hombro. Pero el estirar el brazo, se adormece, se cansa, ¿no? Pum, baja la mano. Y te dicen, ¿qué? ¿Ya te aburriste de mí? Y justo pasan dos chicas. Seguro por ella es. Fregado tu caso. La ves todos los días. Le escribes mañana, tarde, noche y encima, para variar, madrugada. No puedes dormir tú, pero estás llamando, mensajeando. Fregado el caso. No estoy hablando de lo patológico, ¿ah? Porque eso ya sería la parte psicológica, no. Estamos hablando del aspecto filosófico nada más. Ya, pues, ¿y qué le originas a esa persona? Demasiado, pues, el aburrimiento. Y esa es la vida del hombre. Acuérdense cuando usted, por ejemplo, le compraron tal vez por primera vez un celular, un S1, por ejemplo. Pero la televisión, la moda marca lo siguiente, saca el S2 y usted quiere pues S2. Sus padres, como tienen la posibilidad, se lo compran o usted con esfuerzo ahorra, compra. Pero ahora aparece el S3 y mira, cambias, ¿no? El constante querer.
Cuando usted, supongamos que no trabaja, pero por X motivos tiene por ahí un trabajo, ¿no?, por horas, y le pagan 500 soles, usted feliz de no tener nada, ahora tiene algo. Pero de pronto, miren lo que ocurre, ¿eh? Se entera que alguien gana haciendo lo mismo que usted 800 soles. Y usted quiere ganar esos 800 soles. Logra conseguir ganar ese dinero. Pero ahora se entera que alguien gana 1000 y quiere más, 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 más y más. ¿Te das cuenta? Nuestra insatisfacción. ¿No les ha pasado a veces que usted tiene un armario, especialmente las mujeres, ¿no?, y utilizan pues la ropa una o dos veces y luego dicen, oye, una fiesta, quiero un nuevo vestido? Y luego abren el armario y un momento, no sé qué ponerme el día de hoy. ¿No les ha pasado? Y está. O aquel que su armario más es armario que otra cosa. Y tienen 3, 4 politos, pucha, me voy a poner esto de nuevo. Ahí está, pues mira la realidad. Acá algunas chicas, ahí está su historia de vida también por aquí. Eso ocurre. Quieres, deseas, anhelas. Por eso, sufrimos por ambos lados. ¿Y no les ha pasado que dicen ustedes, qué me pongo? Y se ponen desesperados, desesperadas. Claro, ahora con la coladera, ¿para qué necesitas tanto, no? Lo bueno es que no se ensucia mucho la ropa tampoco, porque no salimos, no nos exponemos mucho al ambiente. Todo eso hay, pues. Entonces, Schopenhauer te plantea esta filosofía, ¿no? La filosofía del pesimismo. Y el hombre, como te decía, experimenta un constante querer, desea cosas, ¿no? Como te decía, se encuentra la vida como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. ¿Y esto nos conduce a qué? A sufrir, pues. ¿No les ha pasado que ustedes, por ejemplo, miren, vamos a hablar un poquito para que veas cómo se da la vida? ¿Qué te he dicho? La filosofía se aplica. No te lo aprendas teóricamente, es bonito. Yo te apuesto que acá te vas a acordar. Oiga, a ver, ¿quién planteaba la filosofía del pesimismo, el dolor, sufrimiento, aburrimiento? Te apuesto que se vas a acordar de Schopenhauer. Claro. A veces no les ha pasado que a usted le gusta a una chica, ¿ya? Vamos a hablar pues, de una pareja, sin discriminar a nadie, por favor. Una pareja heterosexual. O ya, si quieres también homosexual, lo adecuas. Entonces, para esta clase nada más, supongamos que Oliver le gusta a Débora. Pero él se ha enterado que a Débora, por ejemplo, le interesa a Josué. Oliver es amiga de Mariel, por ejemplo, ¿ya? Y le dice que, como se dice, ¿no?, que le haga el bajo, que le haga el pase, que le ayude a estar con ella, o por lo menos que le hable bien de él. Pero el hecho de que Oliver se entere, ¿no?, de que a Débora le gusta a Josué, el hombre ya se desespera. ¿No les ha pasado a ustedes? Cuando les gusta a alguien, pero esa persona no tiene nada que ver con usted, no se siente desesperado, angustiado, no sufre, sufre. Pero vamos a suponer que por X motivos, Débora orientó sus ojos a Oliver, ya le agrada, pero no está con ella, pues, no está con ella. Y el hecho de no estar con esa persona, ¿qué ocurre? Genera que usted sienta sufrimiento. Eso ocurre. Claro, todavía no vamos a tocar el tema de los chicos que tienen más de un ciclo también en la academia, ¿no? Ese es otro punto. También usted quiere y no lograr el ingreso, sufre.
Yo lo comparto, primero la relación, luego vamos a hablar de la universidad, no te preocupes. Todo con paciencia. Todo es así. Y sufre pues el sujeto, el querer y no poder tener. Pero miren, logra usted estar con ella, se siente feliz, o con él, depende pues, ¿no? Se siente tranquilo, pero a la vez, ¿qué ocurre en tu mente? Lo siguiente, ¿sabes lo que ocurre? ¿Qué pasa si se va? ¿Y si la pierdo? Y comienzas a sentir miedo y nuevamente vuelves a sufrir. ¿Te das cuenta cómo es la vida? Así es. Díganme ustedes, si al estar con alguien, alguien que quieren, valora, no han sentido la sensación del miedo de si se va. Ya está. Ah, Rodrigo, cuestión de que el embarazo sería, pues eso sería tu ignorancia, pues tantos métodos anticonceptivos que hay. Y ese es tu problema. Pues eso ya es tú, mira, tú que me hables de eso en esta época, ya es ser ignorante, ya pues, ser corcho, tapado, no sé qué podría decirte, pues, ¿no? O sea, eso ya es un tema muy aparte, pues, ya, con todo respeto, ¿no? Si hay alguien teniendo, eso déjalo, por ejemplo, ese, pucha, no, pues, ya es ya lo más triste que podría darse, pues, ¿no? O sea, ese es un tema de otro, ya, ¿cómo se dice, no? Ese es un punto de otro costal. Ya está. Entonces, ese es el dolor, pues, el sufrimiento. A ustedes también, y ya que lo que mencionaban, el anhelo y deseo de ser universitarios, igual, usted quiere la vacante, pero no puede, pues. Por lo tanto, usted es un ser insatisfecho. El constante deseo de querer y no poder conseguir algo. Pero vamos a suponer que en este 2021 usted logra su vacante virtual. Ya tienes ahí, ingresaste a la universidad. Pero mira, te sientes tranquilo, pero ahora comienzas a decir, ¿y cómo será ese primer ciclo? ¿Qué ocurrirá? Claro, va a ser virtual, pues, ¿no? Eso ya es más que de cajón. Y nuevamente vuelves a probar este ciclo. Yo quiero ser el primero, ¿ah? Y tiene las mejores notas, pero también está sufriendo. Oye, el otro está que me se acerca a mí. ¿Cómo hago? Y estás insatisfecho, pues, intranquilo. ¿Te das cuenta? Entonces, el hombre quiere tener todo, pero al final te das cuenta que no puedes tenerlo. Así es. He ahí que somos seres insatisfechos, pues. Y está. La voluntad para Schopenhauer funcionaría como la cosa en sí, ¿no? Y lo que es la representación como la apariencia. Su obra, pues, de Schopenhauer fue voluntad y representación. No se olviden, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta todos estos detalles. ¿Quedó claro hasta aquí, chicos? ¿Sí? Como se dice, la voluntad es la representación del mundo, pues. Bien, pueden tomarle capturita. Creo que hasta por gusto ya entendieron la filosofía de Schopenhauer, por lo menos los elementos básicos que te van a servir para el examen. ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Tomen capturita. No se olviden que para él la voluntad es ciega e irracional, ¿no? Y diría, como tal, pues carece de sentido y esto genera que nuestra voluntad sea atormentada, pues. Está nuestro amigo Schopenhauer. La cuarta corriente filosófica es el historicismo. También corriente filosófica que tiene su inicio en Alemania, ¿correcto? Y considera a la historia como la categoría fundamental de la filosofía. Aquí lo tenemos. La historia es la categoría fundamental de la filosofía
de la realidad. Y el filósofo más importante fue el alemán Guillermo Dilthey, ¿correcto? Dilthey. A Dilthey le interesa mucho aquellas ciencias que tratan acerca del hombre, las ciencias humanas. Estas ciencias humanas que se caracterizan por tener una tendencia cognitiva, volitiva, afectiva. Entonces, es aquí donde estas ciencias humanas encuentran su despertar en nuestra conciencia, diría claramente Dilthey, pues. ¿Correcto? Y aquí tenemos esta primera parte. Un concepto clave en su filosofía es que Dilthey dice, el hombre es un ser histórico que se construye en el presente, pero influenciado en su pasado. Mira, no la vayan a fregar. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de Carlos Marx? Marx, ¿qué decía? El hombre es un ser histórico, pero no metafísico. ¿Se acuerdan? Eso decía Carlos Marx. Dilthey dice, el hombre es un ser histórico, ojo aquí, que se construye en el presente, pero influenciado por su pasado. Y centra su interés, como te había mencionado ya, en las ciencias que tratan del hombre, que son las ciencias humanas, las cuales comprenden pues el aspecto cognitivo, volitivo, afectivo. La volición viene de la voluntad, pues. Y es aquí que sobre todo se el método hermenéutico. ¿Se acuerdan? La primera sesión, que era la hermenéutica, el análisis e interpretación de los textos a través del tiempo. Y ahí lo tenemos claramente. No podemos hablar solo de textos hoy en día. La hermenéutica aborda mucho más. Puede incluir, por ejemplo, el análisis, el estudio de los estiles, de los restos monumentales, tectónicos, para poder comprender el pensamiento en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo te hablo de la textilería de Paracas, en el caso del Perú, si te hablo, por ejemplo, del circo romano, cómo se daba toda esta cuestión. Una simetría, especialmente en Roma, ¿no? Tomado del modelo griego también. Ahí está. Entonces, básicamente, cuando usted hable de Dilthey, le van a poner el método hermenéutico. ¿Quedó clara la diferencia? Entonces, si yo te digo, para todos, el hombre es un ser histórico, pero no metafísico, ¿a quién le perteneció? Marx. Correcto, muy bien. A Carlos Marx, a él le perteneció. Marx fue ateo, ¿se acuerdan? Carlos Marx fue ateo. Claro que sí, acuérdense. Muy bien. Vamos a ver la última corriente filosófica del siglo XIX, que es la filosofía de la vida. Cuando nosotros hablamos de la filosofía de la vida, muy importante, muy valioso este aspecto, vamos a hacer referencia a que la vida es el centro de la investigación humana. Es lo que interesa. Llamada también el famoso vitalismo, ¿ya? Y sus representantes que suelen venir es la figura de Federico Nietzsche y la figura de Henry Bergson. Bien, cuando nosotros hablamos de Federico Nietzsche, también para variar, filósofo alemán, si usted se habrá dado cuenta, en filosofía hay bastante aporte de lo que es Alemania. Y uno se puede preguntar y a la vez responder, bueno, mira, históricamente, ¿quién inició y llevó a cabo las dos guerras mundiales que se han dado? Alemania. Alemania. Claro, Alemania. Y después que la devastaron a Alemania,
¿Usted se ha dado cuenta que en dónde está posicionada Alemania? País del primer mundo. Mire usted, ni los españoles que robaron tanto oro en América han logrado eso. Y uno se pregunta por qué. Y es fácil dar respuesta. Su pensamiento, su ideología, su filosofía de vida. Eso es. Por eso le decía la filosofía práctica. ¿Ya? Eso acuérdense muy bien, por favor. Nietzsche de Turín padeció de el año de 1889, ser preciso, se desató esto, ¿no? Nietzsche fallece en el año 1900. Esta enfermedad pues se desata en Italia, en la ciudad de Turín, pues se conoce como el loco de Turín. Ahí está. Y su filosofía, ¿sí me escuchan? Confirmen si me escuchan. ¿Hay algún problema, Sí, creo? profe. Porque Oliver dice que está un poco lento. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, 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 lo escucho. Sí, Ah, ya. profe. Ah, tal vez. Ahí. Muy bien. Correcto. O puedo ser yo o pueden ser ustedes. Hace un ratito creo que sí, hace un ratito puede ser. Pero ahora sí normal. Ahora normal, ¿no? Ya está. Su filosofía de Federico Nietzsche es de carácter irracional, irracionalista. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuál es la palabra clave en la modernidad? Y eso lo diría Hegel. Hegel decía, una sociedad progresa ¿por qué? ¿Se acuerdan cuál es la palabrita clave? ¿Por qué progresaba la sociedad? Por la razón. Entonces, lo que identifica a la edad moderna, a la filosofía moderna, es el empleo, la independencia de la razón. Nietzsche es irracionalista porque se opone a la filosofía moderna. Se opone a la modernidad, sobre todo, a la razón moderna. Y es ahí donde abre un proceso. ¿A quién abre un proceso? Cuando te ponen así, Profe, abre un puede sacarle proceso. captura, por favor. Ah, la capturita. Ya, ahí está. Listo. Muy bien. Ya se me estaba yendo. Muy bien. Perfecto. Entonces, Nietzsche le abre un proceso al cristianismo y a la modernidad. A ver, aquí un detalle muy importante, chicos. Nietzsche también fue ateo. Mira, Karl Marx, Sigmund Freud y Federico Nietzsche, los tres tienen en común que fueron ateos. Y con sus ideas cambiaron una percepción del mundo. Freud incorpora el concepto del inconsciente cuando todos hablaban del consciente. Marx, cuando todos hablaban de un mundo capital, él plantea su socialismo. Nietzsche critica, cuestionó al cristianismo. ¿Por qué? Porque dice que el cristianismo, sus valores que imparten, enseñan, su doctrina ya es caduca, ya no lo respetan, no se aplican como debería haber sido. Más bien el cristianismo se ha preocupado en generar una moral de esclavo. Y él plantea lo siguiente: como estos valores son caducos, ¿qué ocurre? Dice Nietzsche. ¿No? Y se cuestiona el cristianismo, deja la expresión Dios ha muerto. Ahí sale la expresión Dios ha muerto. Pero ha muerto ¿por qué? Porque su doctrina
del cristianismo, los valores que pregonan, no se los respeta ni aplica como deberían ser. Y el cristianismo más que todo se ha preocupado por mantener al hombre, ¿no?, subyugado al poder de la iglesia. Sin embargo, Nietzsche plantea lo siguiente: esto se puede solucionar a través de la transmutación de valores. Es decir, el hombre debe construir sus propios valores. Es así que se forma la moral del amo. Ahí está. No se olvide, la moral del amo. Por otro lado, cuestiona la modernidad. ¿Pero qué le cuestiona la modernidad? Le dije, el empleo de la razón. Porque dice Nietzsche, ¿cómo es posible que el hombre moderno pregone tanto el empleo de la razón cuando, lejos de construir, se ha dedicado más a destruir la naturaleza? Por lo tanto, el hombre es una enfermedad para la naturaleza. Ahí está. Y ahí está. Dos aspectos elementales. Bien. Algunos de sus planteamientos, grábense muy bien esto, la teoría del nihilismo. ¿Qué plantea en la teoría del nihilismo? Palabra clave, el devenir. En el nihilismo, él plantea el devenir. Usted sabe que el devenir es que algo cambia, algo fluye. Por lo tanto, en su teoría del nihilismo, nos dice lo siguiente: el devenir. Nada es eterno. O sea, si usted es un poquito hábil y lee una pregunta, Nietzsche fue dialéctico, ¿qué me diría usted? ¿Es verdadero o es falso? Dígame. Sí, Claro, verdadero. claro. A eso se refiere. Es el nihilismo, ¿no? Entonces, en el devenir, en esa teoría del nihilismo se plantea el devenir y se concluye que nada es eterno. Eso es lo primero que tienes que recordar. Bien. Luego vamos a encontrar su teoría muy interesante acerca de la voluntad de poder. Para Nietzsche, la voluntad es el motor del mundo. La voluntad es lo que está en todo. La voluntad es universal. Mira lo que dice, ¿no? Es la esencia de todo lo que existe, la voluntad. Ya te habíamos visto que la voluntad es subjetiva. Por lo tanto, la voluntad es la esencia de lo real. Y como esencia de lo real, esta voluntad de poder, esta voluntad es universal y moviliza al mundo. ¿Correcto? E incluso nuestra vida, nuestro propio mundo, se rige por la voluntad de poder. Es lo que nos moviliza. Es la que impulsa a hacer algo. Otra teoría es su famosa teoría del superhombre, ¿ya? Y plantea lo siguiente: el hombre es un ser inacabado. El hombre es un ser que se construye constantemente. El ser construye sus propios valores, sus propias creencias, su propia moral. Ese es el superhombre. No se olviden. ¿Correcto? ¿Ya está? Profe, Hola. el nihilismo no era dudar de todo o no creer en nada. Ya. Tú lo estás hablando del nihilismo filosófico de Gorgias. Pero ese es de acuerdo a Gorgias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Gorgias era un nihilista Profe, filosófico. Pero en su teoría, pues hay que ver bien el autor. Nietzsche, para él, el nihilismo considera que todo es un devenir.
que no hay nada eterno. A eso se refiere. Pero date cuenta, es nada, pues. Pues no hay nada eterno. ¿Te diste cuenta? Porque para él atravesamos, bueno, en su momento histórico, atravesaba una etapa de decadencia, pues. A eso se refiere. ¿Por qué? Por los valores, pues. Por los valores, como te decía, esos valores vigentes ya son valores caducos. De ahí que plantea, pues, su famosa teoría del superhombre. Y la teoría del superhombre, ¿qué plantea? De que el hombre es un ser inacabado. Es un ser que se construye sus propios valores. Es un ser que progresa. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profe, esta otra pregunta, ¿y a qué se refería con moral de amo? Por eso, la moral del amo es cuando la persona, al construir sus propios valores, entonces ya no está ensimismado a obedecer netamente los valores cristianos. ¿Correcto? A eso se refiere, que logra de una u otra Ah, manera ya. ser libre. Ya, profe, gracias. Correcto. Bien. Y luego tenemos la teoría del eterno retorno. Muy importante esta teoría, ¿ya? Que se ha repetido en muchas ocasiones. Con esta teoría rompe la concepción lineal del tiempo. Porque, ¿a qué me refiero con la concepción lineal del tiempo? Pasado, presente, futuro, ¿no? En esa sucesión. Nietzsche dice no. El pasado ya no existe porque ya no está, pues. El futuro tampoco existe porque es incierto, no se sabe qué va a ocurrir. ¿Qué nos queda vivir? El día a día, el presente. La famosa expresión latina, el carpe diem, o la famosa expresión de tu amiga filósofa peruana Susy Díaz, vive la vida y no dejes que la vida te viva. En otras palabras, vive el aquí y ahora, vive el presente. Mira, interesante, ¿sí o no? Claro. Ya te dejó y sigues ahí cargando el peso, pero algún día volverá. Ya deja el día pasado, ya fue. ¿Qué pasaría si estuviera? ¿Qué pasaría si estuviera? Pero no estás, pues, ¿no? Es como dijeras, pucha, no la hice, otro ciclo más, ya fue ese pasado. Otros, ¿qué pasaría si ingreso? Pero no, todavía no ingresas, pues. Ya no. Es aquí, es el presente. Así tiene que ser. Con la expresión Dios ha muerto, más que matar a Dios, lo que es la concepción del cristianismo, pues, ¿no? A eso es. ¿Qué pasa, Esther? Esther, no no sea tan duro, dice. Depende de la concepción que tú tengas de duro también, Esther, ¿ah? Depende del contexto que estoy mencionando. Claro. Podría ser frívolo, ¿no? Frío. Para mí es realista la expresión correcta, ¿no? Es realista. Y está. Simple y sencillo. Profe, ¿sería correcto Hola. decir que entre el hombre y Dios hay una interrelación de dependencia y existencia? Claro, pues. Es que mira, ve. Nuestro amigo Thomas Hobbes, ¿te acuerdas? Para citar a alguno y traten de acordarse ustedes. Sí, sí, ¿Te acuerdas Hobbes que decía? La religión de lo surge ¿por qué? desconocido. Por el temor a lo Por el desconocido. miedo. Claro. Qué bonito, miren cómo han aprendido todo este tiempo. Qué alegría por ustedes. Ya el día que den el examen se van a pasear. Mira que el examen ordinario va a ser en abril todavía. Tenemos tiempo. ¿Sí? Te va a dominar filosofía hasta por gusto. A ver, a lo que iba. ¿Qué pasaría si es que no existe la idea de Dios? Porque mira, hablar de Dios es hablar también de la ética y la moral, aunque te parezca mentira. ¿Por qué? Porque nos dan ciertos estándares de lineamientos que debemos seguir, que conduzcan nuestra vida.
respetamos valores. Eliminas la concepción cristiana. Obviamente, si eliminas la concepción cristiana, eliminas a Dios. Ya, vamos a profundizar. Eliminemos la religión. Oiga, porque hasta ahorita la ciencia tampoco ha dado respuesta de la existencia o no existencia de Dios, por si acaso. ¿Ah? Por más escéptico, agnóstico, ateo que usted fuese, la ciencia no ha comprobado si Dios existe o no existe. Hasta el mismo Stephen Hawking investiga un poquito más y ahí pregunte a sus profesores de física si gusta, no se ha comprobado. Tratan de dar respuesta al origen de los agujeros negros, por ejemplo, para, de una u otra manera, determinar la existencia o no de Dios. Cuando se logre responder a ello, pues se podría determinar. Entonces, si es que no existieran todos estos valores que han sido propuestos, propulsados también por el cristianismo o por la religión, porque aquí no solo hablamos de cristianismo, a nivel mundial hablamos de religión. Ya las doctrinas pueden ser cristiana, hinduista, budista, etcétera, ¿no? Pero tenemos la concepción de un ser supremo, un ser superior. Pero hay normas. Entonces sería también dejar de lado todas las normas. Y te apuesto a pensar, esto sería como un Sodoma y Gomorra. Pues. Me gusta esa flaca, bacán, ya. Pues como no hay límites de moral ni nada, la hago mía. Ese sujeto me cae mal, lo mato. Y sería pues una guerra de todos contra todos y desaparecemos. O sea, la religión, aunque te parezca mentira, así no lo quieras creer, y si no lo has visto desde este punto de vista, te invito a que lo analices, de una u otra manera permite una convivencia dentro de la sociedad. ¿Sí me dejé entender? Creo que por ahí va tu pregunta. No sé si es Profe. satisfecho tu respuesta, pero ¿sí me entendiste? Sí, profe, sí. ¿Te das cuenta? Yo no sé si tú crees o no crees en Dios, por ejemplo. Pero supongamos que todos en esta clase no creamos en Dios, por ejemplo. ¿Cuáles serían los límites? Fregado. Por eso es que, como se dice, pues, ¿no? El poder que tiene la iglesia es... Esa es otra cuestión. ¿Y cómo hace uso del poder? Ese es otro tema. Muy bien. Entonces Nietzsche concluiría en que solo ¿qué debemos vivir, chicos? Debemos vivir el presente, pues. Esto debemos vivir, el presente. Lo dionisíaco y lo apolónico. ¿A qué se refiere con lo dionisíaco y lo apolónico? ¿Se acuerda usted que en la mitología existe el dios Apolo y el dios Dionisio? ¿Sí? ¿Recuerda? Creo que lo habrán hecho en historia. Sí. ¿El dios Apolo es el dios de qué? Es el dios de la razón, ¿sí o no? Es el dios de lo normal. Es el dios que de una u otra manera nos conduce por el camino correcto. En cambio, el dios Dionisio es el dios de qué, chicos? De los placeres. Claro, el dios de los placeres. ¿Correcto? Es el dios de los placeres. Y en eso andamos, pues. Entonces, decía Nietzsche, mientras más apolónicos somos, más apoloníacos, somos más naturales, pues. Pero mientras más racionales somos, nos sometemos a más reglas. ¿No se han dado cuenta de eso? Yo espero que si a usted le toca sufragar este año, por favor, no se deje seducir por una bolsita de arroz, una cajita de fósforo con dinero, ¿no? Y hágale ver a sus padres, hágale entender que debe predominar lo racional en cierta medida y no el interés, ¿no? Momentáneo, pasional. Y para concluir un poquito la pregunta que me mencionaba su compañero, ¿quién fue el que preguntó acerca de Dios?
Alguien por aquí, creo, no recuerdo bien. Por una beca. Ahí está. ¿Saben qué, chicos? Es constitucional lo de la religión. Si es que no me equivoco, está en el artículo 50 de la Constitución Política, donde se configura muy bien, pues, la independencia y autonomía que le da el Estado a la Iglesia, especialmente a la Iglesia Católica, ¿no? Como formadora de cultura y moral en este país. Y también respeta a otras confesiones religiosas el Estado. Mira, eso es para reforzar tu idea. Muy bien, chicos. Suficiente aquí con nuestro amigo Federico Nietzsche. Bien. Tómenle capturita, tómenle capturita. ¿Vamos bien hasta acá? Confirmen, ¿vamos bien? Profe, disculpe, que era lo apolónico. Lo apolónico está ligado básicamente a lo que son los placeres, nuestros deseos primarios. Profe, ¿ese no era lo dionisíaco? Dionisíaco. Lo apolónico, perdón, lo dionisiaco. Lo apolónico es lo racional. Estaba a la inversa. Lo apolónico es lo racional. Cuando nos sometemos a las reglas, a las normas. ¿Queda claro? Eso es lo apolónico. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Lo dionisíaco debe ser predominante ante lo apolónico? Bueno, depende de la perspectiva. Mientras más dionisíacos seamos, plantea Nietzsche, somos más naturales, más francos, más sinceros. Pero mientras más nos sometemos a reglas y normas, somos más superficiales. No, ese es algo real. Depende de la perspectiva, Oliver. Pero esa es la idea. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué tan natural quiere ser usted? Pues, por eso que cuando se embriaga, porque Dionisio también es el aspecto de lo que es el vino, ¿no? La lujuria, el placer. Mientras más nos sometemos, pues cuando usted está ebrio, ¿qué ocurre? Se sale su naturaleza, ¿no? Ahí sale su inconsciente. Ya no puede dominar, pues, su consciente. Eso se ocurre. Muy bien. Algunos cuando están ebrios, no, pues, José duerme, pero eso ya cuando ya estás muy, muy ebrio, pues, ¿no? Pero antes de que te duermas, por ejemplo, si te gustaba alguien, de ebrio puedes declararte, porque te desinhibes, pues, te liberas de las restricciones. Eso acuérdense muy bien. El alcohol es un desinhibidor. Hay sujetos que, por ejemplo, ¿ve? Bruno está contando su historia que llama a su ex cuando está ebrio. No la supera, no la supera. Entonces, al desinhibirse, incluso los sujetos que son un poco reservados comienzan a exacerbarse. Hablan hasta por gusto. Todo eso hay. Muy bien. Vamos a ver ahora a Henry Bergson. Henry Bergson es representante del intuitivismo, ¿no? Él plantea el famoso elan vital. ¿Qué cosa es el elan vital? Es el impulso vital. Es la fuente de energía creadora. ¿Correcto? Él es un idealista evolucionista. ¿Ya? Es un idealista evolucionista. Acuérdense muy bien esto. Ligado mucho al aspecto religioso. Ligado al mundo de la espiritualidad. Henry Bergson, su filosofía es adoptada por el filósofo peruano Alejandro Octavio de Ustua. Cuando veamos filosofía peruana, de acá a 2 semanas por lo menos, de la que viene a la otra, te vas a dar cuenta de la reacción espiritualista donde está Alejandro Octavio de Ustua, que toma como base la filosofía de Bergson. ¿Ya? No se olviden. Entonces, vuelvo a reiterarte, él es un idealista evolucionista.
pero no materialista, de tendencia espiritualista, de tendencia religiosa, de tendencia cristiana. Acuérdense bien, ¿correcto? Para Bergson existen dos clases de conocimiento. El conocimiento de tipo intuitivo y el conocimiento intelectual. Gracias al conocimiento intelectual y al empleo de nuestros sentidos y la percepción, captamos lo que existe en el mundo externo. En cambio, gracias al conocimiento intuitivo, nosotros nos interiorizamos. Nosotros entramos a lo más profundo de nuestro interior. Por eso, el conocimiento intuitivo, ¿ya?, se penetra en el interior de lo real. Listo. De esto derivan dos clases de religión: la religión estática y la religión dinámica. La religión estática es aquella religión tradicional, conservadora, fundamentada en el temor. No hagas esto porque Dios te castiga. No hagas lo otro porque atentas contra Dios. Entonces el sujeto tenía miedo. En la época medieval, por ejemplo, muy cuestionado el tema de la masturbación. Hoy en día se habla de la masturbación con una naturalidad. Es más, antes se hablaba solo de la masturbación masculina. Hoy en día se habla de la masturbación femenina y es algo natural. Pero antes, ¿qué pensabas? Dios te va a castigar. E incluso en el acto coital. La religión dinámica cambia, pues, ¿no? La religión dinámica básicamente se fundamenta en lo que es la esencia, la pureza del hombre. Ya a estas religiones le corresponde un tipo de moral, la moral cerrada y la moral abierta. Como una es basada en el temor, en el miedo, entonces la moral le corresponde a la religión estática, la moral cerrada, pues. Y esta tiene carácter de imposición. En cambio, por el otro lado, la religión de tipo dinámica cambia, ¿no? La religión dinámica le corresponde una moral que es abierta, ¿no? Y esta moral abierta, que es propia, bueno, la religión dinámica que es propia de las almas, ¿no?, que tienen un carácter divino, que tienen un carácter puro, le corresponde su moral abierta. Y esta moral abierta para él es de carácter creador. Y ahí tenemos la figura de nuestro amigo Henry Bergson. Tómele capturita a esta parte. Y hemos concluido con la filosofía contemporánea del siglo XIX. Tómele captura, tómele captura. Profe, Hola. la estática no puede ser abierta, ¿no? O sea, tiene que ser No, no, cerrada. no, 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 no. Por eso hay un orden, mira. El conocimiento intelectual, intuitivo. Si hablamos religión, religión estática, le corresponde la moral cerrada. Religión dinámica, le corresponde la moral abierta. ¿Quedó claro? Perfecto. No Sí, vayan a profe. confundir. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado la filosofía contemporánea del siglo XIX. Bien. Unos 5 minutitos para que vayan a los servicios, a ingerir un líquido y retomamos con la filosofía contemporánea del siglo XX. ¿Les parece bien? 5 minutitos. ¿Correcto, chicos? Profe, Hola. profe, el machismo, los estereotipos pertenecen a los ídolos del teatro o del mercado. Ya. Esos, por ejemplo, están ligados a las doctrinas. Y la Los doctrina estereotipos. básica, claro, pues.
Unos 5 minutitos, ¿les parece? Confirmen, confirmen. Profe, normal. Sí, profe. Ya, Profesor. Positivo. perfecto. 5 minutitos.
Muy bien, chicos, vamos a continuar. Y ahora corresponde analizar a la filosofía contemporánea del siglo XX, ¿correcto? Vamos a ver a 9 corrientes filosóficas. ¿Sí me escuchan claramente? Aquí, por ejemplo, tenemos en principio a lo que es el pragmatismo. Luego vamos a analizar lo que es la fenomenología. Tenemos el existencialismo. Luego tenemos el neopositivismo, el estructuralismo, el personalismo, el neomarxismo, neotomismo y finalmente terminamos con lo que es el postmodernismo de Lyotard. Bien, vamos a avanzar ahora sí, en principio, con lo que es la corriente filosófica del pragmatismo. Y es lo que vamos a ver en este momento. Cada vez que usted le mencionen el pragmatismo, ¿ya?, que se le conoce como una teoría del conocimiento al pragmatismo, las palabras claves son la utilidad, el éxito individual, no te olvides, vuelvo a reiterarte, utilidad, éxito individual, ¿correcto? Esas son las palabritas claves que vas a tener en cuenta. Entonces, lo pragmático siempre nos va a conducir a lo útil, ¿ya? Es más, le niega a la filosofía su concepción acerca, en cierta medida, una base teórica, pero el pragmático en sí, ¿ya?, se basa en lo útil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Confirmen. Palabra clave, utilidad, el éxito individual. Y otra palabrita que también tienes que recordar es la acción. Entonces, son 3 conceptos claves. Basta que usted lea acción, utilidad. ¿Qué vas a marcar? Pragmatismo. A ver si recuerda. Filósofo que identificó el bien con lo útil. ¿Se acuerdan quién? Ya lo hemos visto. Filósofo que identificó el bien con lo útil. No es pragmático, ¿eh? Y se los dije, no está en el pragmatismo. John Stuart Mill. Miller, no, Miller. Mill. Stuart Mill. Sí, así es, Josué. Correcto. Muy bien. Pregunta de examen ordinario. Entonces, en principio, el pragmatismo es una teoría del conocimiento que va a destacar, pues, lo siguiente. La finalidad de nuestra vida, ¿cuál es? Es la acción. Y lo conduce a lo que es la utilidad y a través de ello alcanzamos el éxito individual. Muy bien. Ahí están las palabritas claves. Utilidad, acción, éxito. Muy bien. Entonces, un conocimiento, el conocimiento para los pragmáticos, ¿cuándo sería verdadero? Cuando es Útil. pregunta de Útil. Útil. perfecto. El conocimiento para ellos es verdadero cuando es útil. Acuérdense esto, porque cuando veamos nociología, problema del conocimiento, posibilidad del conocimiento, yo les voy a hacer recordar esto. Entonces, los pragmáticos dicen, el conocimiento es posible siempre y cuando el conocimiento sea útil. ¿Correcto? Sea útil. Ya está. Es lo que pueden afirmar ellos. Las bases del pragmatismo las sentó este señor, Sander Peirce. Sander Peirce sienta las bases del pragmatismo. ¿Correcto? Bien. Ahora, un detalle muy importante. Él difunde las ideas del pragmatismo. Él plantea el famoso agnosticismo semántico. Él se adelantó a los neopositivistas en el tema de lo que vendría a ser el empleo correcto del lenguaje. Pues habla el agnosticismo de la semántica. Bueno, ¿qué estudia la semántica, chicos? A ver, ustedes expertos en comunicación. ¿Significado de las palabras? Claro.
Entonces, hay que dudar un poco del significado correcto de las palabras. Hay que darle más énfasis. Sander Peirce, no se olvide, ¿correcto? Él considera que los problemas, si es que no encuentran unas respuestas que se puedan verificar, carecen de sentido. Entonces, es así, ¿no? Un problema carece de sentido si es que sus respuestas no pueden verificarse. Si usted es muy hábil, lo entiende de esta manera. A ver, una respuesta, si no se puede verificar, me está diciendo de hipótesis. Si un problema, su hipótesis, no puede verificarse, entonces ese problema carece de sentido. ¿Correcto? No se olvide, ahí lo agrega en Sander Peirce. Un problema carece de sentido si sus respuestas no pueden verificarse. ¿Y quién se verifica? Se verifican las hipótesis, pues. Todos a esta altura de su vida han llevado cursos ligados a la investigación en secundaria. Ciencia y ambiente, por ejemplo. Y han hecho proyectos de investigación en las famosas ferias de ciencia que hay, ¿no? Que hoy en día le llaman el Día del Logro. Díganme, ¿no planteaban ustedes una hipótesis ante un problema? ¿Sí o no? Sí. Y esas hipótesis que vienen a ser respuestas a los problemas, pues. Entonces, llevándolo a Sander Peirce, dice, un problema carece de sentido si sus respuestas no pueden verificarse. Es decir, si el planteamiento de las hipótesis no se verifican, entonces no tiene sentido por qué investigar ese problema. Eso es Sander Peirce. El autor más ilustre, filósofo, psicólogo norteamericano, ¿ya? William James, es el más ilustre de todos. Si usted recuerda, el pragmatismo usted lo ha estudiado en psicología ya. Lo han hecho en psicología. Pero en psicología, ¿cómo se le conoce? Con el nombre de funcionalismo. Funcionalismo. En cambio, cuando hablamos nosotros de filosofía, es el pragmatismo. ¿Se acuerdan que en psicología hablaban de la utilidad de la conciencia? ¿Para qué me sirve la conciencia? William James considera, psicólogo, acá PS psicólogo, F filósofo, a su pragmatismo le denomina instrumentación, ¿no? Instrumentación. Y para él, el conocimiento solo es verdadero, es decir, el conocimiento alcanza su validez siempre y cuando ese conocimiento sea, ¿qué les dije? Sea útil. Útil. ¿Correcto? Sea útil. Si no, no sirve de nada. Y este conocimiento pragmático, que es llamado instrumentación, o mejor dicho, este pragmatismo se expresa en la instrumentalización, algunos le denominan solo instrumentación, la instrumentación de las acciones humanas. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestro acto. Por eso la palabra clave en los pragmáticos, ¿cuál era también? La acción. William James. Y finalmente tenemos a John Dewey. John Dewey fue filósofo, psicólogo y pedagogo. ¿Correcto? A su pragmatismo, y con esto lo diferenciamos de James, le denominó instrumentalismo, así lo denomina él. O también lo encuentras como naturalismo humanista. John Dewey, si recuerdas, él escribió el artículo del arco reflejo, ¿no? Y eso les han enseñado en psicología. Adicionalmente, da grandes aportes al campo de la educación. Era pedagogo, pues. Plantea reformas educativas. Gracias a esta tendencia pragmática es que en las instituciones educativas
se crearon los laboratorios, pues chicos. Porque antes no existían laboratorios en los colegios. Gracias a esta perspectiva se crean los laboratorios. Importante el aporte que dan los pragmáticos. Entonces, mira, John Dewey se ha preguntado en los 2 últimos años en varias ocasiones en los exámenes. Y a veces son bien fáciles las preguntas, ¿no? Filósofo, psicólogo, que da grandes aportes y plantea reformas educativas. ¿Qué vas a marcar? John Dewey, Dewey. claro. Y Dewey dice, para llegar al éxito, debemos utilizar o emplear ciertos instrumentos. Instrumentos como son los conceptos, las teorías, ¿correcto? Las leyes. Ahí está. John Dewey. No se olviden que Sanders Peirce que decía, un problema carece de sentido si es que No puede verificarse. las respuestas no pueden verificarse. Acá si gustan, le podemos agregar esta pequeña parte para que lo tengan más claro. Un momentito. Acá le agregamos. Este era abajo, ¿no? Aquí. Esto es ahí. Ahora sí. Si las respuestas no son verificadas. Tómele capturita a esta parte. Tómele capturita. Ups. Y ya tenemos pues a los 3 grandes representantes del pragmatismo. Vamos a analizar a la fenomenología. Primera sugerencia, chicos, no vayas a confundir fenomenología con fenomenalismo. Mira, lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Aquí en el grupo. Fenomenalismo. El fenomenalismo es una corriente filosófica planteada por Immanuel Kant, que es una postura, acá lo escribo, postura reconciliadora o conciliadora ¿ya? Entre, y aquí ponemos el idealismo y realismo. Nuevamente, cuando veamos el problema nociológico, hablaremos sobre esto. Pero no vayas a confundir. A veces usted se emociona, se excita y ve fenomenal, y basta que leyó su cerebrito fenome y marcas, y no te diste cuenta que decía fenomenalismo. Entonces queda claro que no es igual fenomenología que fenomenalismo. ¿Ya? Acuérdense muy bien de esto. La fenomenología es una corriente filosófica también del siglo XX, y recuerda que existe un método, el método fenomenológico, pues, que plantea el retorno a las cosas mismas. Ese es su lema, la vuelta a las cosas mismas, la vuelta al objeto. Esa es la idea central, ¿ya? La vuelta al objeto y al ser. Ese es su lema. En eso se basan. Entonces, cuando usted le dice la vuelta a las cosas mismas, ¿a qué se refiere? La vuelta al objeto, la vuelta al ser. ¿Qué quiere decir la vuelta al objeto y al ser? Nuevamente, centrar los estudios en el objeto y en el ser. ¿Quedó claro? A eso se refiere. Y para variar, tiene acá, le podemos agregar algo más al objeto. Acá le agregamos nosotros. Y al ser, para que también lo tengas. Ya está. Y lo tiene más completo. Y aquí vamos a encontrar pues a nuestro amigo Edmundo Husserl. Para variar, Husserl fue un filósofo alemán también.
¿correcto? Miren cuántos alemanes han ido trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Y una palabrita clave que vas a recordar en el mundo Husserl es la epogé. Lo hicimos en métodos. ¿Qué era la epogé? Descripción psicológica de la experiencia interna que vive el sujeto. En la esencia que se da. Y ahí está. ¿Y dónde se da esa descripción psicológica de la experiencia interna? En la conciencia de la persona. Cuando capta también el objeto, esa sensación, ese conocimiento interno, se da dentro de la conciencia. Y no puedes hablar de sensación sin hablar de percepción. Por lo tanto, aquí se da la esencia del mundo real. Aquí, en esta famosa epogé. Muy bien. Recuerda que la epogé también significa reducción a lo que es el concepto, reducción fenomenológica. No te olvides, ¿ya? Entonces, cuando a usted le dicen, ¿quién plantea la reducción fenomenológica? ¿Qué vas a marcar? ¿Qué marcarías? El mundo Husserl, pues. El mundo Husserl. Muy bien. Husserl decía, el hombre es un ser arrojado hacia afuera. Nosotros cuando somos arrojados hacia afuera, se refiere hacia el mundo, pues. Pero dime, ¿nosotros estipulamos las normas o las normas ya están dadas por el mundo social? Ya están dadas ya. Ya están dadas, pues. Ya están dadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a reiterarte, ¿con qué otro nombre lo vas a encontrar al epogé? Reducción a la fenomenológica. Correcto, la reducción fenomenológica. Entonces, los fenomenológicos, lo que le interesa es la descripción del fenómeno. Eso le interesa, por sentido común, descripción del fenómeno. En tal sentido, el fenómeno es lo que nosotros, captamos, pues chicos. Porque el fenómeno, ¿qué cosa es? ¿El fenómeno es apariencia o es esencia? Apariencia. Correcto. Y al captar a ese fenómeno, lo captamos a través de la sensación, de los sentidos. Por eso es bien claro, ¿no? Una vez que nosotros captamos a este fenómeno, dejamos de lado toda idea preconcebida. ¿Por qué? Porque estamos entrando en contacto con ese fenómeno. Eso es lo que se conoce como epogé o reducción fenomenológica. Por eso dice bien claro, la descripción psicológica de la experiencia interna, ¿dónde se da? En la conciencia, a través de la sensación. Cuando hablamos de la sensación, ¿qué empleamos? Empleamos los sentidos. Y ahí está. La fenomenología. Tómele capturita. Un poquito más vamos a hablar aquí, para que le tomen captura completita. El existencialismo. Bien. Vamos a hablar un poquito del existencialismo. Tú que eres muy hábil ya te diste cuenta, ¿no? ¿Qué cosa es el existencialismo? Es aquella corriente filosófica que toma como centro de investigación la existencia humana. El que acuñó este concepto fue el filósofo Søren Kierkegaard. Aquí lo tenemos. Søren Kierkegaard. ¿Ya? Es un término acuñado por él. ¿Cuál es la base filosófica del existencialismo? Mira, uno, la filosofía de Søren Kierkegaard. Es su base filosófica. Dos, la filosofía de la fenomenología. Mira, la filosofía de la fenomenología. Tres, la filosofía de la vida. Pregunta de examen sumativo y ordinario. ¿Cuál es la base filosófica del existencialismo? Ya se ha preguntado sobre esto. Entonces tú recuerdas, facilito, antes del existencialismo que estudiaste la fenomenología. Entonces pones la filosofía de la fenomenología. Dos, ¿quién acuñó el término? Tú que eres muy hábil. El que acuñó el término, Søren Kierkegaard, filosofía de Søren Kierkegaard. Y tres, la filosofía de la vida. ¿Tú te acuerdas quiénes eran la filosofía de la vida? ¿Qué filósofos hemos visto en la filosofía de la vida? Nietzsche. Nietzsche, nada más.
Habían dos. Bergson. Correcto, Henry Bergson. ¿Ya ves? Porque nada más. Esa es su base. Pero también, ¿qué comparten? A la diapositiva anterior. Ya, es esta, creo. ¿Esa, Andrés? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces, hemos visto la base filosófica del existencialismo. Pero, ¿qué comparten? Y esto viene en un examen también. ¿Qué comparten los existencialistas? ¿Qué tienen en común? Mira, son 4 existencialistas que solo vamos a ver la otra semana para poder avanzar con la práctica hoy. Son 4 existencialistas. ¿Quién? Jaspers, Gabriel Marcel, Heidegger y Jean-Paul Sartre. ¿Qué comparten todos los existencialistas? Ellos comparten la preocupación, ¿ya?, en lo que viene a ser, y lo tenemos aquí claramente, la preocupación en la existencia. ¿Qué cosa es la existencia? La preocupación en la existencia concreta y singular. 2. El interés en el hombre concreto, de carne y hueso. 3. No le interesan las esencias. 4. El empleo del método fenomenológico. Y ahí está. El análisis fenomenológico. Eso comparten en común. Y esto ya ha sido evaluado también en un examen. Entonces, facilito. A ver, traten de tenerlo en su mente, mentalmente. ¿Cuáles son las bases filosóficas del existencialismo? Bases filosóficas. ¿Te acuerdas? ¿La filosofía de quién? De Nietzsche. De Nietzsche. No la friegues, la filosofía de la vida. De la vida. Ya está. No lo reduzcas a ello. Filosofía de la vida, vitalismo. Fenomenología. La filosofía de la fenomenología y la filosofía de Soren Kierkegaard. Ya está. Esa es la base. No confundir con lo que comparten. ¿Qué comparten? No se preocupan en las esencias. No les interesan las esencias. ¿Qué les interesa? Les interesa el hombre concreto, el hombre de carne y hueso. No el hombre abstracto, el hombre concreto de carne y hueso. El análisis fenomenológico, empleo del método fenomenológico. 3. Y 4, una preocupación por la existencia concreta y singular. Muy bien, tómenle captura a esta parte. Tómenle capturita. Creo que hemos avanzado lo necesario. La otra semana terminamos con la filosofía contemporánea y para dar paso posteriormente a la filosofía peruana. ¿Correcto? Ya está. En este mesecito acabamos filosofía peruana. Ya en febrero veremos las disciplinas filosóficas. Y marzo comenzamos con fuerza a hacer muchos repasitos. Con prácticas, obviamente. ¿Quedó claro, chicos, hasta acá? Confirmen. Sí, profe. Muy bien. Sí, profesor. Perfecto. Vamos a hacer la practiquita. Déjenme para proyectar. Ya sea esto, por aquí debe estar. Esta no es. Aquí está. Muy bien. Ubíquense en su módulo. Página 3.5. ¿Hicimos esta práctica? ¿La 3.5 lo hicimos? ¿La segunda parte de la filosofía moderna sí lo hicimos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Profesor. Correcto. Entonces nos toca aquí trabajar Filosofía contemporánea. Sí, lo la hicimos. filosofía contemporánea, lo que hemos hecho hoy día más fresquito.
Muy bien. Pregunta número 1. En el pensamiento de Arthur Schopenhauer se encuentra sobre todo La esencia del poder, la voluntad. la esencia del mundo, la voluntad de Dedo. poder. No. La voluntad de poder, ¿quién hablaba? Nietzsche. Casita, casita. Casita, pues, el mundo solo es voluntad. Correcto, muy bien, Mónica, bien, Lucho. Ya está. Uno casa. 2. Los enunciados que identifican el pensamiento marxista. A ver, ¿la realidad es impulso vital, energía creadora? Imposible. ¿Quién mencionó esto? Henry Bergson. Mira que te estoy diciendo incluso quién. No puede ser la 1. 2. ¿La sociedad se desarrolla en base a los modos de producción? Sí. ¿El ser social determina la conciencia social? También. ¿El espíritu universal está en movimiento? Te pregunto, ¿los marxistas hablaban del espíritu? No. No, No. pues. No existe nada anterior a la existencia. Correcto, la materia es lo primero. Entonces nuestra respuesta sería dado. 2, dado. 3. Al producir los medios de vida, el hombre produce su propia vida material. Fácil la pregunta 3. Correcto, excelente. Carlos Marx. Muy bien, chicos. ¿Cuál es el tema central en el positivismo? ¿Cuál es la palabra clave en el positivismo? Ciencia. Muy bien. Ciencia. La ciencia. La ciencia. Excelente. ¿Ven? Cuando se concentran, no tenemos ningún problema. Pregunta 4. Nietzsche, creador de la filosofía irracionalista, sostiene. Uy, acá se han movido las preguntas, ¿no? Esta era la 4, creo. 1, 2 y 4. Pero bueno, ya, en esta pregunta, ¿así también lo tienen ustedes o se los han arreglado? Así también lo tienen, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces seguimos la secuencia. Nietzsche, ¿cuál sería? Lo Uno, dos, único que vale y 1, existe es 2, el 3. presente. 1, 2 y 3. Ya está. Veamos. Dios ha muerto y con él los valores caducos. Correcto. El hombre tal como es hoy en día es un ser inacabado. Correcto. 1, 2 y 3. ¿Quién habló del conocimiento intelectual e intuitivo? Bergson. Bergson. Correcto. Muy bien. Entonces la respuesta sería la. El hombre es un ser histórico que se presenta en su forma. No, ahí está. Avioncito. Muy bien. Pregunta número. A ver. 2, 4 y 5. Dedo. ¿Se acuerdan? Los 3 estadios: teológico, metafísico, 2, 4 y 5. Dado. Dadito. 2, 4 y 5. Muy bien. Perfecto. Perfecto. El admitir que cada cosa contiene a la vez ella misma y su contrario, ¿corresponde al fundamento de quién? Avión. ¿Seguro? Si estamos hablando de lo contrario. Idealismo subjetivo. Ya la fregaste. La contrariedad, ¿con qué tiene que ver lo contrario? Con lo dialéctico. Al fin, claro, pues. Muy bien, Débora, muy bien. Materialismo dialéctico, pues. 6, enanito acá. Enanito. Elabora su filosofía fundamentada en la teoría de la evolución. Spencer. Perfecto. Herbert Spencer. Muy bien. Son postulados de Federico Nietzsche. La voluntad de poder, 1, 3 y 4. el superhombre, 1, 3 y 4.
Tu flaca a veces para darte moral que te dice, tú eres mi superhombre, te dice, ¿no? Eterno retorno. Ahí está. Y ahí está, pues, el eterno retorno, ¿no? Ahí se rompe la concepción lineal del tiempo. Todo es presente. Todo es presente. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Muy bien, Mónica. 9. Desde la perspectiva de Bergson, cuando un maestro cerrado. es poco tolerante con sus alumnos, es porque tiene una moral Cerrado. Cerrada. perfecto, así como ella cuando no te hacía caso. Te digo la verdad, era solo mi amiga, le dicen. Bien. Afirmar que el hombre se realiza a través del trabajo, palabra clave, trabajo. Marx. Muy bien, el marxismo. Perfecto. Muchachos, de acá tiene que salir un cómputo. ¿Ah? Federico Nietzsche, en su concepción del eterno retorno que nos plantea, la voluntad de poder como esencia del ser y lo real, una sucesión cíclica, repetición de lo mismo, o él rompe con todo esto. ¿Rompe, sí o no? No puede ser la 2. 1, 3 y 5. Veamos. El superhombre, 1, 2 y por 4. su moral, acá. Ojo, lean bien. Lo único que existe y que vale es el presente. La 4. 1, 3, Es correcto la 4. ¿Cuál más? 4 y 5. 1, 2 y 4. 4, 5. La 2 no es. A ver, veamos. Profe, cíclica sí es. Claro. Una sucesión cíclica del tiempo, ¿no? Repetición de lo mismo. Sí, profe. Pero él no rompió con el tiempo. A ver, piensen, razonen. Porque él habla de ciclos, profe. Claro. La 1 sí. La voluntad de poder como esencia del ser y de lo real. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? No. Confirmen. ¿Es correcto la 1, sí o no? Especialistas. La 1, claro que sí es correcta, pues, ¿no? Sí es correcta. A ver, un minuto para que 1, desarrollen 4 esto. y 5. 1, 2 y 4. Porque él decía que debemos vivir bien para que en nuestras vidas futuras podamos repetir lo mismo. En la cuestión del eterno retorno, es el retorno lo mismo, dice, ¿no? La repetición es el punto de la sucesión cíclica. Claro. Correcto, también la 2, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Ya lo tienen? La B, profe. Dado, ¿no? Aquí está. Dado. ¿No sería la B, profe? 1, 2 y 4. ¿Qué fue? Ah, espérate. Profesor, la 1 sí era. Claro. Sí, sí, 1, sí. 2, 4. La voluntad de poder, acuérdense, cuando hablamos de la voluntad de poder, ¿qué dijimos? La voluntad de lo real y lo del ser. 1, 2 y la 4. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Profe, La esto es una B. pregunta. Dime. La teoría de la voluntad es otra teoría, ¿no? Claro, la voluntad de poder, ahí plantea, acuérdate, la voluntad de poder, él considera que la voluntad es universal y motor del mundo, pero también es la esencia del ser y la esencia de lo real, les había mencionado. O sea, profe, Esa es ¿no su teoría sería de la 1, voluntad. 2 y 4 nada más?
La 1 sí es correcta porque dice, mira, sí, la voluntad de poder como esencia del ser y de lo real. Es correcto la 1. El eterno retorno, ¿qué cosa es? Como es lo mismo, ¿no? Es el retorno de lo mismo. A eso se refería, ¿no? Es decir, el presente y el presente. Entonces sería 1, 2 y 4. Y ya está. En la pregunta 12, constituyen principios básicos de la filosofía marxista. ¿Cuáles son los principios básicos de la filosofía marxista? Te pregunto, para 1, los 2 y 3. marxistas, el ser puro no, es imposible la 1. ¿Cuál sería? ¿El mundo es un proceso material único? Sí, correcto. Perfecto. La 2, la 3. La naturaleza no es ajena al tiempo y espacio. La naturaleza es espacio temporal, dice. Muy bien, casita. Perfecto. 2, 3 y 5. Acá tú, mira, ve, tú no has leído todo. Tú has leído naturaleza, tiempo y espacio. Pero te has olvidado de leer esto, mira, ve. Esto no has leído. ¿Te diste cuenta? Entonces la respuesta sería la C. Pregunta 13. Corresponde a las principales características del positivismo. ¿Cuál sería la respuesta en la 14? 13, ¿no? ¿Exaltación de hechos, sí o no? 1. Hechos. ¿Prevalencia de 1, ciencia 2 y 4. experimental? Perfecto. Y la 4. Beethoven. 14. La filosofía contemporánea, ¿quién lo representa? Fácil. Augusto Conte. 1, 2. Muy bien, Sí. Mónica. Espérate, Mónica. John Luke, no, pues Mónica. John Luke es Y 3. moderno. Casita. 1, 2, 5. Profesor, le dije la C. Le Ya, dije la la C, sé. profesor. Está bien. Ya lo vi. Correcto, Mónica, correcto. 1, 2, 5, casita. La 15 es para recuperar la moral. Schopenhauer. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes se habrán identificado el día de hoy con Schopenhauer? Montón. Ustedes y el ingreso. Pregunta 16. Nietzsche. Nihilismo es 1. 1. ¿Cuál más? Avioncita. 1, 3 y 4. 1, Perfecto. 3 y 4. Perfecto, chicos. Avión. Esto viene en un examen. Anunció las grandes guerras, la lucha por el dominio planetario, en nombre de concepción, la muerte histórica del cristianismo. Ahí te dijo todo. ¿Quién? Nietzsche. Nietzsche. ¿Te das cuenta que no La solo te D. dicen murió Dios, Dios ha muerto, sino también la religión, pues el cristianismo? Guillermo Dilthey, alemán, representante de qué corriente? Historicismo. Historicismo, correcto. Beethoven. Considera que los conocimientos, principios y valores están sujetos al cambio histórico. Ya te está diciendo todo. Dedo. Dadito. Muy bien. 20. Identifica los enunciados que pertenecen al materialismo histórico marxista. Dice materialismo histórico. El materialismo dialéctico te habla de todo lo que es la materia. Por sentido común, ¿cuál sería la respuesta? 1, 3 y 5. La 17, dado 18 besos, Josué. 2, 3 y 4. A ver, veamos. Ok. La sociedad se desarrolla en base a los modos de producción. Ya está. Ese es 1, 3 y 5. materialismo histórico. ¿Cuál más? 3 y 4. El ser social determina la conciencia
y viceversa. La 4. La 3, a ver, dice, el mundo es proceso material La único, 2. No, ese es esto. dialéctico. Sí, sí. No puede ser la 3. Ya tienes tu respuesta, creo. Y la historia, Dado. claro, dadito. Muy bien, dadito. Porque en la 5 te dice no hay nada anterior a la materia, pues. 21. Expresiones que corresponden al positivismo. A ver, ¿qué expresiones corresponden al positivismo? 1. ¿Propugna la realización de investigación científica? ¿Sí o no? Sí. Claro. Sí. ¿Niega la filosofía su calidad de concepción del mundo? También. También. 2. 3. ¿El objeto de la ciencia debe ser la descripción de hechos? Sí. No. También. ¿Cómo que no? Sí, Sí, hechos. sí. Hechos, dados por sensación, sí. 4. ¿Subestimaron el conocimiento científico? No. Imposible. Se basan en. ¿Se ubica en el siglo XX o siglo XIX? Final. Entonces la respuesta correcta sería avión. El concepto de superhombre y la voluntad de poder, Nietzsche. Nietzsche. Correcto, muy bien, casita. 23. Para el positivismo, el único conocimiento válido es el conocimiento a posteriori, es decir, después de la experiencia, ¿sí o no? Sí, sí. Claro que sí, pues. ¿La esencia es incognoscible? No les interesa a ellos la esencia. ¿La filosofía es válida por el conocimiento epistémico? Sí, también. ¿Las realidades metafísicas son intrascendentes? Claro, porque a ellos no les interesa. ¿Cuál más? ¿La auténtica ciencia se basa en fenómenos que la apariencia? Todas. Dadito. 24. Según Augusto Comte, ¿Todo, profe? la ley de los 3 estadios, sí, es correcto la 1. Exalta hechos, es correcto la 2. Los pilares, también, a ver, Evelyn. La 21 es la A, Evelyn. 21 es la A. La 4, a ver, los positivistas hablan que se debe conocer la esencia. No. No, pues, no, y eso lo habíamos visto en la anterior. No es la 4. Clasifica las ciencias, sí. Todas menos la 4. Dadito. Perdón, enanito, ¿no? Enanito. Todas menos la 4. Ahí está. Sí, porque hay hasta 6, ¿no? Sí, todas menos la 4, enano. Y la última. Son ideas que corresponden a Herbert Spencer. ¿Tiene la idea de progreso como el elemento central de su filosofía? Evolución. Ya. 1. Los positivistas hablan de progreso. 2. ¿La ciencia conduce siempre a algo inexplicable? Sí. La metafísica tradicional, él no habla de esto, ¿no? Ellos están en contra de la metafísica. Liberal, 1, 2, individualista 4, 5. extremo. Muy bien, Mónica, bien, muchachos. 1, 2, 4, veamos la 5. Perfecto. Buscó demostrar que la empresa privada y la feroz competencia es el mejor. Dado. Perfecto. La D. Muy bien. Hemos terminado la sesión por el día de hoy, chicos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Que pasen una excelente semana. Igualmente, profe. Pues. Cuídense todos, cuídense todos. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta la siguiente clase. Igualmente, chicos, Dios me los bendiga.